¿Has sentido alguna vez la desesperación de forma tan profunda que se convirtió en lo único cálido en un cuerpo congelado? Para Ana, esa no era una pregunta filosófica, era la realidad de cada respiración que empañaba el aire de la noche más fría del año en Seúl. El frío cortante del callejón era un enemigo constante, pero la llama de pánico y protección que ardía en su pecho era lo que realmente la mantenía despierta, acurrucada, con su abrigo fino sirviendo más como un recordatorio que como una barrera. Su mano izquierda reposaba sobre su vientre, un escudo humano para la vida que crecía ajena a la crueldad del mundo. No solo estaba protegiendo a un bebé, estaba guardando la única promesa de futuro que aún poseía. Un futuro que dibujaba con caligrafía delicada en las páginas de un diario escondido en su bolsillo, lejos de los ojos de un mundo que ya le había quitado casi todo. La violencia no siempre comienza con un golpe. A veces llega en forma de palabras frías dichas por hombres en uniformes impecables. El toque en su hombro fue casi amable, pero la voz que siguió era dura, impersonal, cargada con el peso de una orden superior. Operación de limpieza fue lo que dijeron en Limpieza en la palabra. Resonó en la cabeza de Hannah, haciéndola sentir exactamente como ellos la veían, un escombro, un obstáculo en el paisaje urbano que necesitaba ser removido para un evento importante. Un calor de humillación subió por su cuello, más potente que cualquier ráfaga de viento. Ella no era basura, era una madre, una artista, una mujer que solo había perdido el camino, pero para ellos, en ese momento, no tenía nombre ni historia. Era solo un problema a resolver. Fue cuando las luces de los celulares se encendieron que el verdadero frío la golpeó. Peor que la indiferencia de los guardias, era la curiosidad morbosa de los transeúntes. No veían a una mujer embarazada siendo tratada con brutalidad. Veían una escena, un pequeño drama para romper la monotonía de la noche. Las pantallas brillantes eran como decenas de ojos de cristal, vacíos de empatía, capturando su imagen más vulnerable para ser consumida y descartada. Uno de los guardias la jaló del brazo con una fuerza innecesaria, y el desequilibrio la hizo tropezar. El sonido de algunas risas bajas provenientes de la pequeña multitud fue como una bofetada en el rostro. En ese instante, ya no era una persona, era contenido, un clip viral en potencia, la personificación de una tragedia anónima que por unos segundos era más interesante que la propia vida. ¿Cómo se le explica a un hijo que aún no ha nacido que el mundo ya ha decidido quién es, incluso antes de que llegue? Esa era la única pregunta que martilleaba en la mente de Hannah mientras la puerta de la patrulla se cerraba, ahogando los sonidos de la ciudad y encerrándola en un silencio de plástico. Las luces de Seúl pasaban como manchas de colores por la ventana, un espectáculo de una vida de la que ella ya no formaba parte. Su mano ojo libre volvió a su vientre, un refugio instintivo. Intentaba enviar a través de la piel un mensaje de calma, de seguridad, una mentira desesperada de que todo estaría bien. Pero, ¿cómo podría estar bien? Había sido marcada, no con tinta, sino con el desprecio público. El miedo que sentía no era por sí misma, sino por la pequeña vida inocente que se vería forzada a cargar con el estigma de haber comenzado de esa manera, en el lugar más bajo posible. Esa es una pregunta devastadora y historias, como la de Hannah, nos tocan de una manera muy profunda. Antes de sumergirnos en lo que sucede a continuación, me encantaría hacer una pausa y saber desde dónde me estás viendo. Es una alegría inmensa para mí saber que estas narrativas pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario aquí abajo, Dime tu ciudad. Saber que estamos juntos en esto, desde varias partes del mundo, crea una conexión que tiene un valor enorme. Ahora, prepárate. Vamos a seguir el increíble viaje de Ana, una mujer que, incluso en el fondo del pozo, usó su resiliencia y dignidad para enfrentar a todo un sistema. Y por otro lado, vamos a conocer a un hombre poderoso que lo arriesgó todo por un acto de compasión. Vas a entender cómo un único momento de empatía puede desencadenar una avalancha de consecuencias y, más importante, cómo nuestra fuerza interior puede ser la luz en la oscuridad más absoluta. Vamos a sumergirnos en esta historia. Esa misma noche,
el rostro de Ana se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal en Seúl. El video, tembloroso y mal iluminado, filmado por un anónimo, no tardó ni una hora en explotar en las redes sociales. El titular que un blog de noticias independiente estampó era devastador y directo. El rostro cruel de Seúl en ayuntamiento detiene a mujer embarazada por dormir en la calle en noche de récord de frío. La imagen de ella siendo arrastrada, su rostro una mezcla de desafío y pavor. Era demasiado poderosa para ser ignorada. De repente, ya no era invisible. Al contrario, su rostro estaba en miles de pantallas, generando una ola de furia y compasión que crecía con cada compartir. Ana no lo sabía, pero su tragedia personal acababa de transformarse en una crisis política que estaba a punto de tocar la puerta del hombre más poderoso de la ciudad. A kilómetros de distancia de la celda fría donde Hana estaba sentada, las luces de la oficina del alcalde aún estaban encendidas. Kwon Ji-hoon prácticamente vivía allí. Su apartamento era moderno y vacío, un lugar para dormir, pero su verdadero hogar era esa oficina en lo alto del ayuntamiento, con una vista panorámica de una ciudad que amaba y que lo atormentaba en igual medida. A sus 35 años, era el alcalde más joven de la historia de Seúl, un idealista que le había dado la espalda a la fortuna opresiva de su familia para intentar hacer una diferencia real. Pasaba las noches revisando proyectos, informes y soñando con una ciudad más justa, movido por una culpa antigua, una deuda que sentía que nunca podría pagar, pero que lo obligaba a intentarlo, día tras día. Fyu-soo hace ser, con el rostro pálido y ansioso, quien interrumpió el silencio de la madrugada. No necesitó decir mucho. Simplemente colocó una tablet en el escritorio de Ye-jun, ya abierta en la página de una red social que hervía. Señor, esto se está extendiendo muy rápido. Nuestros oponentes ya lo están llamando la vergüenza de la administración. El primer instinto de Ye-jun fue... Político sintió una punzada de irritación, viéndolo como otro incendio de relaciones públicas que apagar. Otra distorsión que sería utilizada para atacar sus políticas. Era el juego sucio que tanto odiaba, pero con el que había aprendido a lidiar. Tomó la tablet, preparado para evaluar los daños, para pensar en una estrategia, en un comunicado oficial, en cualquier cosa que pudiera contener la sangría. Pero entonces, le dio al play. La calidad del video era mala, el sonido era apagado, pero la crudeza de la escena era innegable. Escuchó las voces de los guardias, vio la forma en que la trataban. Y entonces, la cámara se centró en ella, Ana. Él no sabía su nombre, por supuesto, pero vio su rostro, vio la barbilla en alto, la negativa a encogerse por completo, la manera en que su cuerpo, incluso siendo arrastrado, intentaba curvarse para proteger su vientre. No era solo una víctima pasiva, había una llama allí, una chispa de dignidad terca que se negaba a apagarse, incluso en la más completa humillación, y fue esa chispa la que lo golpeó, no como alcalde, sino como hombre. Algo dentro de Kwon Ji-jun se rompió en ese momento. Toda la distancia profesional, toda la coraza política que había construido a lo largo de los años simplemente se desintegró. No vio un problema de imagen o una indigente. Vio a una mujer embarazada siendo tratada como un animal y sintió una ola de vergüenza tan abrumadora que lo dejó sin aliento. Era una vergüenza por su ciudad, por sus empleados, por sí mismo, y bajo la vergüenza había otra cosa, algo más profundo e inexplicable, una sensación de familiaridad, un tirón en su alma, como si estuviera presenciando una injusticia que de alguna manera era personalmente suya para reparar. La imagen en la pantalla lo transportó a otro día frío, muchos años atrás. Era solo un adolescente en el asiento trasero de un coche de lujo, y vio el pánico en los ojos del chofer de su familia. El señor, un hombre amable y callado, segundos antes de que girara el volante con todas sus fuerzas, lanzando el coche contra un pilar para salvarlo a él y a su padre de una colisión frontal. El señor murió ese día para que él pudiera vivir. Ye-jun nunca se lo perdonó. La imagen de ese sacrificio silencioso y la injusticia de un hombre bueno, muriendo por su familia rica, lo atormentaba. Ahora, mirando el rostro de esa mujer,
Sentía el mismo eco de esa antigua deuda, el mismo dolor por una vida vulnerable, siendo aplastada por el sistema sin pensarlo 2 veces. La decisión fue tomada. No fue una elección lógica o calculada. Fue un impulso, una necesidad visceral de actuar. La política podía esperar. Las consecuencias podían esperar. Lo único que importaba era sacar a esa mujer de ese lugar, era apagar el fuego de esa humillación específica con un acto de decencia. Tomó su teléfono personal, ignorando las decenas de notificaciones de su equipo de crisis. Sus dedos marcaron un número que usaba raramente, un contacto de sus tiempos. Como abogado de derechos humanos, alguien que sabía cómo operar en las sombras, de forma rápida y discreta. La mente de Hee-jun ya no estaba en su despacho. Estaba en ese callejón, en esa celda. La conversación duró menos de 1 minuto. Su voz era baja pero firme, sin dejar lugar a pregunta. Necesito que pagues una fianza. Una mujer, Ana, detenida esta noche cerca del ayuntamiento. Usa esta tarjeta, dijo, dictando los números de su tarjeta de crédito personal. Quiero que se aseguren de que reciba una comida caliente y sea llevada a un refugio seguro para pasar la noche. Un lugar decente, no un depósito de gente. Y lo más importante, a nadie puede saber que esto vino de mí. Nadie, Ann. Esta es una orden personal, no un acto del alcalde. Colgó antes de que pudiera haber alguna protesta, el peso de esa orden asentándose en sus hombros. Después de la llamada, el silencio en la oficina pareció más denso. Ye-jun se levantó y fue hasta la enorme ventana de cristal, mirando las luces de Seúl que se extendían hasta el horizonte. Él gobernaba esa ciudad, pero esa noche se sintió completamente impotente y al mismo tiempo extrañamente en paz. Sabía que acababa de cruzar una línea peligrosa, mezclando lo personal con lo profesional de una manera que podría explotar en su cara. Pero la imagen del rostro desafiante de Hana no salía de su mente. Sentía una conexión con ella que no podía entender. Una certeza inquebrantable de que, sin importar el costo, había hecho lo único correcto. A la mañana siguiente, sin embargo, trajo la inevitable tormenta. Un veterano reportero de investigación, conocido por su olfato para los escándalos y por no tener miedo de derribar a los poderosos, recibió una pista anónima, un pago de fianza inusual, hecho en medio de la noche por una infracción menor para la indigente viral. La fuente era un funcionario de bajo rango de la comisaría, molesto con la orden de secreto que vino de arriba. Para un periodista como él, una orden de secreto no era un obstáculo, era una invitación. Comenzó a cavar, a conectar los puntos, a seguir el rastro del dinero que, aunque pagado de forma privada, había dejado una firma de poder e influencia. La historia explotó antes incluso del almuerzo, pero no era la que todos esperaban. El foco cambió de Hana a su misterioso benefactor. El titular del portal de noticias del reportero era una bomba. ¿Tiene el alcalde Kwon Yi-jun un interés personal en una indigente? ¿Pago secreto de fianza? Plantea dudas sobre abuso de poder o un romance oculto. La narrativa se invirtió en un abrir y cerrar de ojos. La ola de compasión pública por Na comenzó a mezclarse con un veneno de sospecha y cinismo. El acto de bondad anónimo de Yi-jun no solo no logró permanecer anónimo, sino que fue transformado en el arma perfecta para que sus enemigos la usaran en su contra, arrastrando a Hana consigo al centro de un escándalo que amenazaba con consumirlos a ambos. Para Ana, la libertad llegó de forma tan súbita y confusa como la detención. En una mañana gris, un guardia simplemente abrió la celda y dijo que su fianza había sido pagada. No hubo explicación, solo un empujón hacia el pasillo y la devolución de sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico. Junto con su diario había un billete de 50.0 won, suficiente para un par de comidas. El alivio momentáneo de salir de ese lugar fue inmediatamente engullido por una ola de sospecha. ¿Quién haría eso? En su vida, la bondad nunca venía sin un precio, sin una agenda oculta. Apretó el dinero en su mano. El papel parecía quemarle la piel. Aquello no era un regalo, era una deuda. Y no tenía idea de quién era el acreedor. Con el dinero, lo primero que hizo fue entrar en un pequeño y modesto restaurante que olía a caldo de huesos y kimchi. Era uno de esos lugares antiguos,
que parecían existir fuera del tiempo. Mientras comía la primera comida caliente de verdad en días, una sopa de arroz que calentaba su cuerpo por dentro. Sus ojos se fijaron en la pequeña televisión colgada en la esquina de la pared. Y fue allí donde lo vio. Primero su propio rostro, en la imagen granulada del video que la atormentaba. Pero justo después, la foto impecable del alcalde Kwon Ye-jun apareció al lado. El titular en letras mayúsculas contaba la historia. El benefactor anónimo tenía un rostro, y era el rostro del hombre más poderoso de la ciudad. La sopa de repente pareció amarga. La sospecha se transformó en una rabia fría y lúcida. No había sido salvada, había sido utilizada. Era un peón en un juego que ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Mientras Hana se sentía traicionada, la oficina de Kwon Ji-jun era el epicentro de un terremoto político. Asesores corrían por los pasillos, los teléfonos no paraban de sonar, y cada llamada parecía traer más malas noticias. La oposición exigía una investigación formal por abuso de poder. Miembros de su propio partido, que antes lo elogiaban como el futuro, ahora le aconsejaban que se distanciara, que emitiera una disculpa y que cortara todos los lazos con la mujer. La presión era abrumadora, viniendo de todos lados, amenazando con sofocar el idealismo que lo había llevado hasta allí. Se sentía como si estuviera en una isla, con la marea de la opinión pública subiendo rápidamente para ahogarlo. La llamada más difícil, sin embargo, vino de la mansión de los Kwon. Era su hermano Mayo Ere Taeo, el CEO frío y calculador de la corporación Kwon. Su voz en el teléfono no tenía calidez, solo el acero cortante de la decepción y el desprecio. No eres solo un político, Ye-jun. Llevas nuestro apellido y estás arrastrando ese apellido por el fango por culpa de una indigente. Justo después fue el turno de Yoon S.O., la brillante abogada que su familia veía como su prometida perfecta. Ella fue más sutil, pero igualmente implacable. Ye-jun, jurídicamente, la mejor estrategia es pintarla como una oportunista y ponerte a ti mismo como la víctima de un complot. Y es la única salida. Todos a su alrededor veían a Hana como un objeto a ser gestionado o descartado. Nadie, excepto él, parecía verla como una persona. Rodeado de estrategas que le decían que abandonara su conciencia, Ye-jun hizo lo único que podían ser. Negó. Mirando la foto de Hana en las noticias, volvía a ver esa misma llama de desafío que lo había capturado la noche anterior. Abandonarla ahora sería la verdadera traición, no a ella, sino a sí mismo, al hombre que luchaba por ser. Sería demostrar que su hermano tenía razón, que en el fondo no era más que un hipócrita. No, dijo con una calma que sorprendió a su equipo. No voy a destruirla. Para salvarme yo empecé esto. Yo lo resolveré. En ese momento, tomó una segunda decisión impulsiva. Quizás aún más peligrosa que la primera. Necesitaba encontrarla, mirarla a los ojos. Encontrar a Hana fue más difícil de lo que imaginaba. Ella no quería ser encontrada. El refugio a donde su contacto la había llevado la noche anterior informó que se había ido temprano por la mañana, sin dejar rastro. Durante horas, Ye-jun sintió un pánico creciente. La había arrojado al ojo del huracán y ahora estaba sola, enfrentando todo aquello, usando recursos que normalmente reservaba para emergencias de la ciudad. Finalmente logró localizarla. Había usado el dinero para pagar una habitación en un Jimjilbang, una sauna pública barata, el único refugio que podía permitirse para tener un poco de paz y anonimato. Dejando atrás a su comitiva, condujo su propio coche hasta allí, el GPS guiándolo a un barrio que conocía solo por estadísticas de pobreza. La encontró en la zona de descanso común de la sauna, sentada en una de las colchonetas en el suelo calefactado, abrazando sus rodillas. El aire estaba cargado con el olor a vapor y madera de pino. Cuando lo vio acercarse, su cuerpo se tensó. La mirada que le lanzó no era de miedo o sorpresa, sino de puro desprecio. ¿Qué quieres?, dijo, su voz baja, pero cargada de púas. ¿Viniste a tomarte una foto conmigo? Para mostrarle a la prensa cómo el noble alcalde se preocupa por los pobres, la acusación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Allí, vestida con el uniforme holgado de la sauna, sin la suciedad del callejón,
Veía no solo su fuerza, sino la profundidad de su dolor, y él era el culpable de ello. Toda la elocuencia que lo convertía en un político tan carismático lo abandonó. Se sentó a una distancia respetuosa, sintiéndose torpe y fuera de lugar. Lo siento mucho, comenzó, las palabras sonando débiles incluso para sus propios oídos. No quería que esto sucediera, no quería que mi nombre se viera involucrado, no quería ponerte en esta posición. Solo vi el video y se detuvo, sin saber cómo explicar ese impulso que ni él mismo entendía. Tu lástima no me sirve de nada, lo interrumpió, su voz temblando de ira contenida. ¿Crees que me ayudaste? Pintaste un blanco en mi espalda. Ahora, para todo el mundo, soy la amante del alcalde o una estafadora. Destruiste lo único que tenía a mi anonimato. Y Jun sabía que ella tenía razón. Las disculpas eran inútiles. Necesitaba ofrecer algo real, algo que fuera más allá de las palabras y el dinero. Fue entonces cuando la idea que se había estado formando en su mente se solidificó. Sé de tu habilidad, dijo, cambiando de tono. Sé que eres calígrafa. La biblioteca del ayuntamiento tiene un archivo de documentos históricos que necesitan restauración y catalogación. Es un trabajo delicado que requiere un especialista. Quiero ofrecerte este proyecto. La miró fijamente, tratando de transmitir la sinceridad de su oferta. No es caridad, Anasí. Es un contrato a un empleo. Necesito tu pericia. Tendrás un salario, un lugar para trabajar, una oportunidad para levantarte de nuevo. Ana se quedó en silencio, procesando la oferta. Su instinto, forjado por una vida de decepciones, le gritaba que se negara. Era demasiado bueno para ser verdad. Aquello era solo una manera más sofisticada de controlarla, de mantenerla cerca hasta que el escándalo pasara. Su dignidad estaba herida, y la parte orgullosa de ella quería escupirle la oferta en la cara. Pero entonces, una pequeña agitación en su vientre la trajo de vuelta a la realidad. Ya no se trataba solo de ella, no más. No tenía nada, ni un lugar para dormir esa noche con seguridad. Rechazar aquello sería una sentencia no solo para ella, sino para su hijo. Con el corazón apesadumbrado y los ojos llenos de desconfianza, finalmente asintió, una sola vez, de forma casi imperceptible en acepto. El contrato estaba sellado, no con un apretón de manos, sino con una tensión que prometía un camino difícil por delante. Los días que siguieron fueron una extraña danza de desconfianza y rutina. El refugio de Hannah pasó a ser la biblioteca del ayuntamiento, un lugar silencioso que olía a papel antiguo y polvo. El contraste con la vida en el callejón era tan grande que a veces se sentía en un sueño. Se dedicaba al trabajo con una concentración feroz, sus manos hábiles devolviendo la vida a documentos olvidados por el tiempo. Yejun encontraba excusas para visitarla, trayéndole una taza de té caliente o preguntando sobre un detalle de un manuscrito. Las conversaciones eran cortas, profesionales, pero cargadas de un peso no dicho. Lentamente, casi en contra de su voluntad, la armadura de Hannah comenzó a presentar pequeñas fisuras. Veía en sus ojos no la lástima que tanto temía, sino un respeto genuino por su talento y una soledad que reflejaba la suya. La verdad que los unía de una forma que ni siquiera imaginaban fue revelada en una tarde lluviosa. Yejun la ayudaba a organizar una pequeña caja con sus pertenencias, que finalmente se había sentido segura para llevar a su espacio de trabajo. Entre su diario y algunos pinceles, encontró una pequeña fotografía, descolorida por el tiempo y doblada en las esquinas. La tomó y en el instante en que sus ojos se centraron en el rostro sonriente del hombre del retrato, el mundo de Yejun se detuvo. Conocía ese rostro. Era el señor, el chofer, el hombre que murió para salvar su vida. Una ola de shock y claridad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Y finalmente lo entendió todo. La conexión inexplicable, el impulso de protegerla, no era aleatorio. Era el destino, era Incheon. La deuda que cargaba en su alma tenía un rostro, un nombre, y estaba allí, frente a él, esperando un hijo suyo. Pero el destino, cuando revela una mano, a menudo esconde una daga en la otra. An Kwantaejo, movido por su desprecio hacia su hermano,
nunca dejó de investigar la vida de Ana, y él también descubrió la conexión. Para Tio, aquello no era destino, era el arma perfecta. Acorraló a Yi-jun en su oficina, el rostro torcido en una sonrisa de victoria cruel. Así que la pequeña huérfana es hija del chofer. Qué conmovedora no, qué conveniente siseo. Voy a contárselo todo a la prensa. La pintaré como la estafadora del siglo, que planeó durante años usar la muerte de su padre para infiltrarse en nuestra familia. La amenaza quedó flotando en el aire, sofocante. En ese mismo momento, a kilómetros de distancia, en la biblioteca, Hannah sintió un dolor agudo y profundo en la base de su espalda. El estrés, la presión y el miedo finalmente habían pasado factura. El bebé estaba en camino. Ante el abismo, con la vida de Hannah y la reputación de su futuro hijo en la balanza, Kwon Ji-jun no dudó. To-do su padre. Toda su carrera, todo lo que había construido, pareció insignificante ante esa elección. Mientras recibía la noticia frenética de que Hannah estaba siendo llevada al hospital, caminó en la dirección opuesta, hacia la sala de conferencias de prensa del ayuntamiento, que ya estaba abarrotada de reporteros olfateando sangre. Subió al podio, ignorando los gritos y los flashes. Con una voz firme que silenció a todos, no se defendió. Contó la historia del accidente, de la deuda de vida de su familia con el Señor, de cómo encontró a Hannah y de cómo se enamoró de ella. Y entonces hizo su sacrificio final. Por mis acciones y por esta verdad, renuncio a mi cargo de alcalde de Seúl. Y antes de que el caos pudiera engullirlo, dio media vuelta y corrió. Corrió hacia el hospital, hacia lo único que realmente importaba. Meses después, la ciudad de Seúl era otra, y Kwon Ji-jun y Hannah también. La honestidad brutal de Yi-jun no lo destruyó, lo humanizó de una manera que ninguna estrategia política jamás podría, generando una ola de apoyo popular que nunca buscó. Pero había dejado esa vida atrás. En un modesto apartamento, lejos del lujo y el poder, la verdadera promesa se estaba cumpliendo. Desde la ventana, los tres observaban la nieve comenzar a caer. El primer copo del invierno, Ye-jun sostenía a su hijo, mientras Hannah se apoyaba en él, su cabeza en su hombro. El invierno ya no era un símbolo de soledad y miedo, era un nuevo comienzo. El frío, que un día casi la mata ahora, era solo el telón de fondo para el calor de una familia que había nacido de la más dura de las adversidades y florecido en la más pura de las verdades. No dijeron nada, solo observaron la nieve caer, la promesa silenciosa de un futuro finalmente en paz.